Buenas noches, soy José René Herrán Villalba, alumno de la Universidad Nacional Abierta a Distancia en el pregrado de Historia, materia de procesos y problemas del mundo moderno. Hoy, esclavitud africana. Como primer tema hablaremos de la historia de la esclavitud. Al hablar de un tema como la esclavitud, no podemos pensar que Colombia y Estados Unidos son los únicos países que han vivido esta injusticia humana debido a la historia coartada por personas que no relacionan esta situación con el mundo en general y que el común imaginativo al hablar de esclavitud es pensar en hombres afrodescendientes recogiendo algodón o cortando caña. Y esta es la identidad que se ha reflejado en algunos programas de televisión o películas de cine. Y hago inmediatamente la aclaración que al referirnos a las personas de piel oscura no es decirles negro, ya que este es un concepto colonial inventado para tratar a las personas africanas esclavizadas, ya que de esta manera se le negaba la denominación de nombre y el de ser una persona humana. Además, negro significa esclavo y animal, y en ningún caso persona. Por eso, al referirnos a una persona debemos de decirle señor o señora según el caso. La esclavitud es en nuestro mundo desde la antigüedad y está relacionada de diferentes maneras con las guerras. Desde las primeras civilizaciones como la mesopotámica, la egipcia e igualmente en los pueblos originarios de Israel, Grecia, como Atenas, Esparta, Macedonia, persa y otros, también en América, como las civilizaciones maya, azteca e inca. En Asia se nombra China e India. Esto se conoce porque plasmaron en sus escritos la existencia de los esclavos y su utilidad. A menudo los prisioneros eran reducidos a esclavos por los vencedores y obligados a trabajar en diferentes tareas, ya fueran militares, civiles, servicio doméstico y hasta para ser ofrecidos en sacrificio. Pero también se presentaron otras formas de esclavitud que se dan en la sociedad, y fue por la imposición penal, por la falta de pago a una deuda, por nacimiento, por la prostitución, para exportar, por prenda. Esta se debe cuando se entrega como rehén a alguna persona, preferiblemente niño, hasta que se pague la deuda adquirida. La estratificación social se mostraba por la cantidad de esclavos que se tenía a disposición y muchas veces esta cantidad era superior a los hombres libres, por lo que se mantenía el control mediante los castigos físicos de diferentes niveles de dolor y hasta la muerte. Como se presentaba en la sociedad espartana, donde la cantidad de idiotas era superior a los espartanos, quien nos cuenta la historia se preparaban solo para la guerra, pero dentro de sus causas de este tipo de formación era el estar siempre bajo la zozobra de ser atacados por sus propios sirvientes. Hechos que se presentaron, pero fueron controlados con la espada. Hasta en las Sagradas Escrituras se habla de la esclavitud vivida por el pueblo hebreo bajo el yugo de los egipcios, en la construcción de las pirámides y otras tareas, siendo Moisés el más renombrado en la labor de su liberación. Pero también hay otros pasajes, como el de José, hijo de Jacob, que es vendido como prisionero por sus propios hermanos y es criado y puede llegar hasta altos cargos dentro de la corte faraónica, entre muchos otros casos más. La esclavitud siempre ha tenido cosas en común, sin importar el tipo o la sociedad que la practique, o desafortunadamente que todavía la practique. Y es que el abuso en general, la crueldad, la afectación psicológica, el castigo físico y hasta la violación por parte de sus amos. Porque aunque algunos países eran considerados bienes valiosos, no tenían lo que para un ser humano es imprescindible e invalorable, lo que es la libertad. Como segundo tema hablaremos del esclavismo en África. La esclavitud en África se presentó, como en otros continentes y sociedades, bajo el poder del más fuerte al más débil, y así mantener el control de regiones. Se debe diferenciar entre la esclavitud autóctona de exportación y de importación, ya que entre lo conocido se enumeran 1.25 millones de esclavos europeos que fueron capturados por corsarios otomanos para venderlos en el norte de África. En África se presentan tres momentos diferentes de la esclavización y se empieza con el comercio transahariano de esclavos, el comercio árabe de esclavos y posteriormente el comercio atlántico de esclavos. El comercio de esclavos transahariano fue una ruta comercial que dentro de sus productos llevaban esclavos del África Occidental hasta el norte de África y el Mediterráneo. Esto debido a la demanda de mano de obra que tenía la Cartago romana y Roma en general, los cuales eran utilizados en diferentes tareas. Ya en la Edad Media, en el siglo VIII, con las conquistas de los árabes y musulmanes del Mediterráneo, los antiguos territorios de Roma Occidental, donde la propiedad de esclavos persistió en la mayoría de las comunidades cristianas de la región del Imperio Bizantino.
Llega el momento que la fuente de esclavos fue Europa central y oriental. La Iglesia Católica se interpuso prohibiendo la exportación de esclavos cristianos a tierras no cristianas. En esta época se presenta que muchos esclavos de diferentes orígenes, como los que hoy es Polonia, Rusia, Ucrania, Bielorrusia, la República Checa, Eslovaquia y países de los Balcanes, fueron esclavizados por tantos siglos que dicha palabra se convirtió en sinónimo de esclavo, la palabra eslavo. Y quienes realizaron esta actividad la cambiaron a esclavo. Fueron los vikingos varegos quienes establecieron su ruta comercial por el río Volga hacia los mercados musulmanes. A eso también se le puede sumar más de 1 millón de europeos que fueron capturados por los piratas barbéricos, corsarios musulmanes, que realizaban incursiones llamadas razias a lo largo del mar Mediterráneo sobre los territorios de lo que hoy en día es Italia, Portugal, España, islas mediterráneas y hasta Islandia. Fue tanto el acoso que muchas regiones e islas quedaron deshabitadas para evitar así ser presa de esos traficantes de libertad. También se hará hablar del Cuerno de África, región que, como dice Diana Uribe, está enferma de geografía, ya que se encuentra limítrofe con el Mar Rojo y el Océano Índico, y por este sector también se desarrolló varias rutas de esclavos, y donde varios reyes cristianos del imperio etíope exportaron de manera continua esclavos paganos de sus fronteras occidentales, y fue un país que hasta 1935 mantuvo la esclavitud, hasta cuando fue invadida por los italianos. Después recupera su independencia y por presiones de los países aliados, en 1942 ratifica la prohibición de la esclavitud mediante una proclama. Pero también los sultanatos musulmanes somalíes utilizaron esclavos para trabajar en plantaciones y para el servicio doméstico. Dentro de sus características no se permitía el contacto sexual con los esclavos bantúes. El comercio árabe de esclavos. Se parte de la premisa que la ley islámica les permite esclavizar a otras personas que no sean musulmanes. Y si una población no musulmana se niega a seguir los preceptos de la Islam y se niega a pagar la jizya, que es el impuesto de protección, entonces será considerada en guerra contra la comunidad musulmana y por tanto se le aplicará la Sharia, ley islámica, y es legal tomar esclavos de una población no musulmana. Y esto ha sido practicado desde la antigüedad a hoy, en todas las zonas fronterizas con el Islam en África y otras regiones. Dentro de la sectorización primero tuvieron esclavos de los pueblos eslavos, después del sur del Sahara y del África Oriental, donde se calcula que se exportaron entre 12 a 18 millones de esclavos. Dentro de la ubicación geográfica de donde se obtienen los esclavos africanos están en los países que hoy en día son Kenia, Tanzania, Sudán, Eritrea y Etiopía, y transportados a países actuales que se identifican como Irak, Irán, Kuwait, Turquía, Pakistán e India. Llevan esclavos solo al mundo musulmán. Pero la falta de documentación o registro hay autores que determinan que las cantidades intermedias, 13, 15, 17 millones. E igualmente se puede identificar que el comercio de esclavos dentro de la misma África es impulsado por las tribus más fuertes en dicho continente que subyugan a otros pueblos o tribus y que se intercambian por bienes y servicios. En abril de 1998, Elika Makbolo escribió en el periódico de Le Monde Diplomatique: el continente africano fue sangrado de sus recursos humanos de todas las formas posibles, a través del Sahara, a través del Mar Rojo y desde los puertos del Océano Índico y a través del Atlántico. Como mínimo, 10 siglos de esclavitud han servido para el beneficio de los países musulmanes, del siglo VIII al siglo XIX. Se destaca como uno de los mayores comerciadores de esclavos y siendo de África, es el sultanato de Zanzíbar, bajo el dominio del sultán de Omán, quien llegó a impulsar tanto la esclavitud que ese tráfico alcanzó a ser el tercer renglón de la economía. Las personas de África Central que eran usurpadas a la fuerza y llevadas a Zanzíbar en un promedio de 40.000 a 50.000 esclavos por año, donde una tercera parte la dejaban en Zanzíbar para trabajar en plantaciones de clavos y coco. El restante era exportado a los países como Persia, Egipto, Arabia y otros. Por presión e intereses del Reino Unido,
Se firmaron una serie de tratados en 1822 para abolir la esclavitud, pero realmente se acabó la esclavitud en dicha región en 1897. Pero así como existía el califato de Zanzíbar, que promocionaba la esclavitud como parte de la economía, también estaba el imperio de Malí, Songhai, Hijas, Fulani y el califato de Sokoto, Bornu, quienes esclavizan a las personas de otros pueblos para ellos poder utilizar esclavos y exportar a otros países. En la actualidad, muchos de estos asentamientos ubicados a lo largo y ancho de África se apegan a la religión del Islam para poder así esclavizar a aquellas personas que no siguen dicha religión. Entre ellos está Sudán, donde la tribu de los Bagara ataca de manera indiscriminada al grupo étnico Dinka, capturando niños y mujeres, forzados a trabajar en hogares y en campos, siendo castigados cuando se niegan, abusados físicamente y hasta sexualmente. Y en general se dice que en dicho país se habla de miles a cientos de miles de personas esclavizadas, sin contar con los que han vendido ya como trabajadores a Libia. Por lo que se puede decir que si no se llegan a acuerdos definitivos y cambian lo que significa realmente las leyes del Islam, el norte de África, el África subsahariana, el Cuerno del África y lo que era el califato de Zanzíbar seguirá siendo regiones donde la esclavitud es el tema del día a día y a la luz de los diferentes organismos internacionales, con proyección de afectar todas las personas que viven en las fronteras de dichos países que practican la religión, que no practican la religión islámica, como está pasando en Nigeria. El comercio atlántico de esclavos. Este comercio se realiza a través del Océano Atlántico entre el siglo XV al XIX, en una cantidad aproximada de 12 millones de personas afrodescendientes, y que se distribuían en toda América de acuerdo a la prosperidad de cada región, ya fuese para la minería o para la producción agrícola. Fue comercializado primero por los portugueses, que fueron los pioneros en llegar a Guinea en la búsqueda de la ruta de las especies. En esta búsqueda descubren que en la isla San Tomé y Príncipe se puede cultivar azúcar, pero las condiciones climáticas son muy fuertes, por lo que proceden a comprar esclavos y así iniciar la producción. Este comercio de esclavos fue tan fructífero que se conoció como el comercio triangular del Atlántico, el cual fue creado por el Imperio Portugués y se iniciaba desde Europa, ya fuera los barcos de Portugal, de Francia, Inglaterra, Países Bajos o España, que no solo transportaban esclavos para América, sino que también retuvo una gran cantidad de esclavos para Europa. Se realizaba una primera parada en la costa occidental de África, en el área conocida como Guinea, donde productos como cascabeles, espejillos, cuentas de colores, telas de baja calidad y otros servían para intercambio por esclavos, producto de continuas guerras y otras formas ya explicadas. Se continuaba con la travesía hasta las costas de la América, donde los esclavos y mercancías europeas eran vendidas y se cargaban productos coloniales para Europa, como el azúcar, el tabaco, cacao, entre otros. Como tercer tema hablaremos del esclavismo en las Américas. Con el descubrimiento de América por parte de Cristóbal Colón, se inicia la exploración y conquista de nuevos territorios hasta llegar a tierras continentales, donde de manera paulatina se fueron creando diferentes virreinatos como el de la Nueva España, el de Perú, la Nueva Granada y el Reino de la Plata. También la Capitanía de Guatemala y la Capitanía de Chile. Y con esto también la explotación minera y agrícola, de acuerdo que al pasar los años iban necesitando más mano de obra. Desafortunadamente, con la llegada de estos extranjeros trajeron consigo enfermedades virulentas que disminuyeron de manera significativa la población indígena y sumado a esto las diferentes batallas que se llevaron a cabo por intermedio de los españoles y las tribus indígenas que fueron parlamentadas para que traicionaran los diferentes imperios como el maya, el azteca y el inca, y así poder doblegar a todo un continente, aunque se enfrentaron resistencias, las cuales fueron cruelmente vencidas. El maltrato hacia los indígenas fue visto en la isla La Española, lo que hoy en día es Haití y República Dominicana, por parte de Fray Bartolomé de las Casas y otros clérigos, que informaron de inmediato al cardenal Francisco Jiménez de Cisneros, quien era confesor de la reina Isabel de Castilla, y la informó de las atrocidades cometidas por parte de los conquistadores, y lo que esto perjudicaría, ya que se estaba perdiendo a quienes se estaban evangelizando y que a futuro serían personas de España, quienes también deberían pagar los debidos tributos o impuestos. Ante estos argumentos y otros más, la corona dictaminó las leyes de Burgos en 1512 y luego las leyes nuevas en 1542, las cuales reconocían
a los indios como personas, se les protegía de la esclavitud en las encomiendas, dictaban normas para la protección de las mujeres y niños y normas para el trabajo de los mismos, normas que fueron solo escritas y poco cumplidas por el afán y deseos de riqueza de los encomenderos, y esto fue una de las causas de comercializar esclavos traídos del África para que así se pudiera asegurar la producción en las minas y en las plantaciones. La esclavitud en Sudamérica no fue igual en cada país, que cada uno fue diferente, unos más que otros de acuerdo a la importancia económica en el momento de la conquista, lo que explicaremos de acuerdo a cómo se fue explorando el nuevo continente. España, mediante la encomienda y la mita, comenzaron a explotar los diferentes recursos que tenía a su disposición, como era la minería para la extracción de oro y plata, el cultivo de azúcar y otros alimentos para exportación, pero no se alcanzaba la producción suficiente y se comenzó a reemplazar la mano de obra por esclavos africanos, quienes también realizaban actividades varias para poder reemplazar la mano de obra barata. Al principio la demanda de esclavos era por parte de México y Perú. En este último llegaban desde África, desembarcaban en Cartagena de Indias, de allí eran reembarcados al puerto de Portobelo, situado sobre el istmo de Panamá, e iniciaban marcha hacia el Océano Pacífico y de allí nuevamente en barco hasta el puerto del Callao, en Lima, Virreinato del Perú. Y de allí se abastecía lo que hoy es Bolivia, Perú, Ecuador y Chile. Los esclavos eran ocupados en trabajos de minería, agricultura, cuidado de ganado, arrieros, marinos en diferentes naves, pesca, carga de mercancías, sastres, zapateros, carpinteros, sombrereros, matarifes, hilaban, tejían, curtían cueros, trabajaban en hornos de ladrillo, canteras de piedra, guardias armados en las fuerzas policiales y hasta se alquilaban esclavos a la corona para construir fortificaciones, flotas o trabajar en los astilleros. Por su importancia y necesidad de su trabajo, no había forma de impedir que estos pudieran competir por un puesto o evitar que ascendieran en ciertas tareas y llegar a la calidad de maestro, lo que también abrió la puerta para que estos pudiesen comprar su libertad como la de su familia e igualmente realizar uniones maritales con otras razas y con esto aumentar el número de trabajadores libres, que a futuro fue lo que hizo que se disminuyera la cantidad de esclavos traídos del África. Panamá era un puerto de uso general para el paso de esclavos y mercancías del Océano Atlántico al Pacífico y viceversa, por lo que su desarrollo era ligado al comercio. Los esclavos eran de uso común y en grandes cantidades, cumpliendo así su papel de zona especial de comercio, donde el afrodescendiente tenía el papel fundamental, como también los seres son descendientes hasta hoy, pero ya como hombres libres y dueños de una democracia pujante. En Guatemala los esclavos representaban un segmento menor sobre el total de la población colonial, la cual estaba dominada por indígenas. Se utilizaban en el campo y se les permitía iniciar familias con personas fuera de su grupo poblacional, indios, mulatos, ambos, y así garantizar la libertad de su descendencia y tenían acceso parcial al mundo libre. Esta misma política fue seguida en Costa Rica, donde el esclavo era utilizado como moneda de cambio para el pago de deudas y se aprovechaba la capacidad reproductiva de las esclavas mujeres para obtener nuevos esclavos y más riqueza para su amo. Igualmente, esta mano de obra fue utilizada en los astilleros, en la agricultura, la pesca, la ganadería y con la activación de la producción de cacao también se incrementó el tráfico de esclavos de 20 a 120 por década. En Nicaragua fue diferente la historia, ya que al resistirse a la dominación española permitió el mezclarse con esclavos prófugos y libertos. Se data de 1641, cientos de esclavos británicos escaparon de un naufragio cerca de la isla de Providencia y muchos se integraron a la cultura local y como resultado era la única población africana que prosperaba sobre esta región en particular. Y por su sangre deberían ser precavidos por el trato con los europeos, ya que no eran esclavos, pero tampoco se liberaban de la posible cacería que se le pudiesen hacer por ser descendientes indígenas, por lo que sus lealtades se movían con el vaivén de las olas, siempre a su beneficio. En Colombia, la esclavitud también se hizo presente en la sociedad, dejando huellas imborrables, siendo Cartagena de Indias el puerto por donde pasaban todos los esclavos, ya que fuesen para los diferentes virreinatos españoles ubicados en Sur y Centroamérica, o también para las colonias británicas. Se aprovechaba este paso para la adquisición de esta mano de obra para la sociedad en general y para ser usados para el servicio doméstico, la construcción, la agricultura, la ganadería, la minería,
como en Antioquia y Chocó, el transporte a todo lo largo del río Magdalena y en trabajos de oficios varios, como en Santa Fe de Bogotá. Pero desafortunadamente se implementaron medidas muy violentas para su control y castigo, desde la marcada en el pecho y espalda con las iniciales de la corona real y el nombre del propietario respectivamente, hasta llegar a castigos físicos en donde se humillaba a la persona. Al país ingresaron aproximadamente 250.000 esclavos, los cuales fueron llegando en diferentes regiones del país y que se mezclaron con las diferentes razas indígenas y españolas, dándose una rica diversidad de genes que corren en nuestra sangre y caminan en nuestra tierra. En Brasil la situación fue diferente, ya que este país, al ser colonizado por Portugal, quien tenía poca población y explotaba las nuevas tierras de América con un comercio esporádico, al solo extraer maderas y piedras preciosas, ya que alegaban que las condiciones de clima eran muy difíciles para el asentamiento de dicha región. Pero al ver que Francia e Inglaterra, que luego se dio a Holanda, fueron capaces de ubicarse y crear pueblos en lo que hoy se conoce como Guyana, Guyana Francesa y Surinam, el reino de Portugal de inmediato dio la orden de colonizar de manera definitiva lo que hoy es Brasil y comenzaron a explotar sus territorios. Se montaron haciendas azucareras con grandes beneficios, al punto de llegar a desplazar a los países en la producción de azúcar, pero para llegar a esto debió adquirir un promedio de 4.5 a 5 millones de esclavos para poder solventar dicha producción. El esclavo africano ayuda a la colonización de dicho país, aportando todas sus costumbres y conocimientos tanto a indios como portugueses, haciendo hoy por hoy un país pujante. En las colonias americanas, la mano de obra esclava que entró al país se calcula en un promedio de 500.000 a 700.000 personas, quienes explotaron la producción de algodón, tabaco, arroz e índigo y otros renglones de la economía. Pero el trato a los esclavos fue muy brutal y una total negación a sus derechos, ya que se consideraban como propiedad y no como personas. Se obligaba a trabajos forzados, castigos severos y otros que menospreciaban al ser humano. Este sistema era hereditario, por lo que la propiedad pasaba de mano en mano en la misma familia esclavista. Además que los hijos de esclavos eran vistos como nuevos esclavos, manteniéndose así una cadena de servidumbre perpetua. El racismo se acentuaba de manera constante, haciendo que el trato fuera cruel y humillante hasta mucho tiempo después de la abolición de la esclavitud mediante la proclama de emancipación de 1863 y la terceava encomienda a la Constitución de 1865. Pero habían estados como el Mississippi, que hasta el 7 de febrero de 2013 se ratificó oficialmente la abolición de la esclavitud 150 años después por un error administrativo, algo inconcebible pero real. La esclavitud dejó un legado de discriminación muy fuerte en todas las Américas, pero en un país más que otros. Ha sido difícil luchar por los derechos civiles de los afrodescendientes. Como conclusión, en general la esclavitud es un hecho en la historia de la humanidad que no debió haber existido, pero que desafortunadamente está dentro de la conformación de la sociedad. El doblegar a otras personas para que hagan lo que quiere el más fuerte es seguir la ley de la naturaleza del más fuerte. Pero esta tarea es de cada uno de nosotros como persona, como humanos, que coexistimos en un planeta que debemos velar por el respeto a todos los seres humanos por igual, que se respete al indefenso y la libertad de credo, porque la esclavitud actual se respalda en conceptos de la religión islámica, como lo que está pasando en la actual África, donde se secuestran de manera constante personas cristianas basándose en la ley de la Sharia, como el secuestro de 303 estudiantes con edades entre 10 y 18 años, además de 12 profesores, en una escuela católica privada del país de Níger, donde su religión es del 98% islámica. Y a este hecho podemos sumarle el ataque similar contra la iglesia en el estado de Kaduna, Nigeria, donde 2 feligreses mueren y el resto es secuestrado. E igualmente 25 estudiantes, niñas, fueron secuestradas de un internado público en el estado de Kebbi, Nigeria, donde asesinan al subdirector por oponerse. ¿Qué está pasando en el mundo que no hay quien repronuncie? ¿Dónde están los organismos internacionales que guardan silencio y no alzan la voz? ¿Será que nos estamos acercando cada día más a una guerra santa? ¿Tan rápido olvidamos las lecciones aprendidas de las cruzadas y la esclavitud en la colonia? ¿Será que como humanos estamos condenados a repetir la historia y los grandes fracasos sociales? Yo creo que no. Y es responsabilidad de cada uno de nosotros recordarlo siempre.